Inaudito, 3 de la mañana. También hablaremos de los extraños presagios que anticiparon la llegada de Hernán Cortés. Y C4 en alerta a las 4 de la mañana. Ayer le informé aquí, primero que nadie, sobre un tiroteo en calles del centro histórico de la ciudad. Seguramente lo recuerda. Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Pido la Palabra. Gracias por acompañarnos en este miércoles, puntuales como cada miércoles en punto de las 10 de la noche. Y en esta ocasión, además de agradecer el favor de su preferencia, quiero primeramente que me permita presentarle y agradecer la presencia en esta mesa a mi compañero de contacto matutino, mi compañero Fernando de la Fuente. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Carla, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche, un tema muy importante y además del que vamos a aprender muchísimo. Exactamente, y le damos la más cordial bienvenida a mi compañero Fernando de la Fuente y yo, a la licenciada Magdalena Bautista, quien es la directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California. Licenciada, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, encantada de estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes. Muchas gracias, y también le damos por primera vez la más cordial bienvenida a Paola García Álvarez, quien es usuaria del CEJUM desde el año 2022. Paola, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues lo que nos tiene el día de hoy aquí, licenciada Bautista, y ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, porque vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir poniendo sobre la mesa estos temas y vamos cada vez a dar a conocer más para que las mujeres logren identificar los tipos de violencias. Vamos a hablar de los diferentes tipos de violencias y sobre todo en lo que nos hemos encauzado, en aquellas violencias que no se ven y que cada vez son más recurrentes y están siendo más dañinas sin darnos cuenta a nivel emocional, como en este caso la violencia psicológica. Así es, así es. Bueno, se ha llamado también la violencia silenciosa, la que menos se detecta. Sin embargo, pues hay muchos estudios que nos dicen que es una de las violencias que va escalando y que puede llegar a los límites más lamentables, ¿no? Ya se ha dicho también que dentro de los tipos de violencia, la violencia psicológica encabeza la lista, ¿no? Y que ocurre en su mayoría de las veces en el ámbito familiar. Entonces sí, es muy importante poder hablar de estos temas, identificar este tipo de violencia y entonces tomar conciencia para no permitir ni normalizar estas cosas que pueden ser tan sutiles a veces, pero que nos van lacerando nuestros derechos humanos, nuestro espíritu, nuestra integridad, nuestra dignidad como mujeres. Hemos hablado, Fernando, de violencia física, que es la que se nota, pero la violencia psicológica está cobrando cada vez más porque no se ve y eso es peligroso. Sí, desde luego. A mí me gustaría hacer una pregunta a la directora porque justo hace rato que presentábamos una nota en el noticiero y teníamos un debate sobre si esta violencia se aprende o de dónde viene, sobre todo de nosotros los hombres, ¿no? Porque muchas veces se hace hasta de forma inconsciente, que no nos exime de esa culpa, pero sí se hace porque se aprende, no sabemos si en la familia, en la televisión nos lo enseñaron, en las tradiciones a lo mejor de nuestro país. ¿De dónde viene, directoras? ¿Es algo que ya traemos o es que lo vemos y luego lo replicamos? Sí, bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es precisamente la cultura machista y las estructuras patriarcales. Efectivamente es una cultura que no solamente es exclusiva de México, es internacional, y donde vemos precisamente que a lo mejor burlas, exhibir a las mujeres, a lo mejor manifestarle cosas como su forma de vestir, su forma de hablar, esas cosas que parecieran tan sutiles,
juveniles, como que, pues son comentarios inofensivos. No son inofensivos, porque sobre todo, insisto, en el tema de que puede empezar de esa forma tan sutil, pero puede ir escalando. Pero tampoco vamos a decir que es una justificación el tema de esta cultura para que lo sigamos haciendo. Claro. Hoy en día hay mucha información, están nombradas los tipos y modalidades de violencia, tenemos un ámbito jurídico y legal en donde nos dice que esos son delitos, ¿no? La ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia identifica perfectamente todos los tipos y modalidades de violencia, y los códigos penales también señalan la sanción para cada una de estas violencias, desde la violencia psicológica, física, económica, patrimonial, hasta la mayor de las expresiones de las violencias, como son los feminicidios. Y es que yo lo preguntaba porque en aquel entonces el debate que teníamos era si en este caso, por ejemplo, los hombres que cometen esta violencia lo aprenden en casa, pero yo he conocido personas que incluso vienen de un contexto familiar sano, vamos a decirlo así, en el que a lo mejor sí ven ciertas cosas de violencia hacia las mamás, en este caso hablando de los hijos, pero que ellos al momento de que la ejercen, a lo mejor la ejercen en otro nivel. Y entonces era el debate que teníamos con Carla, ¿lo aprenden en casa o dónde lo ven? Porque incluso vienen de entornos familiares seguros o sanos o de valores, pero luego ellos se comportan de una forma distinta justo por todo lo que rodea fuera de casa, ¿no? Pero es que los chistes también, y muchas veces hasta la comedia juega un papel determinante en algunos casos. Poco, licenciada, sáqueme usted por favor del error, poco que ya se trae y un tanto que el entorno, quizá no familiar, pero sí social, lo atiza, por decirlo de alguna manera, entonces ya se convierte en una bomba de tiempo. ¿Qué frases son las que pudiéramos pasar por alto, pero que son peligrosas en cuanto a la violencia emocional, licenciada? Así es. Insisto, ¿no? Es las estructuras patriarcales. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, ¿no? Porque somos nosotras también quienes tenemos esa responsabilidad de divulgar esta información. Existen también la violencia mediática, ¿no? En donde también se normaliza muchas veces desde cómo se encabezan las notas, ¿no? Desde cuando a una mujer le ocurre alguna situación de violencia y lo primero que pensamos es que es culpa de ellas, ¿verdad? Y eso tenemos que tomar conciencia y decir, a ver, vamos a ver en todos los ámbitos de la vida, desde los medios de comunicación, la educación, en los ámbitos laborales, en la comunidad. Tenemos que tener una perspectiva de género, y estas situaciones que se han normalizado a través de los años desde la familia o en estos ámbitos que conocemos como públicos o privados, también tomar conciencia y decir, no es normal, no es correcto. Desde los piropos, ¿no? A veces dicen, es una exageración, yo le estoy halagando a lo mejor a la mujer. Sí, pero si yo no te lo permito, claro, es un delito, y tenemos que estar muy conscientes de esto, porque no es que seamos exageradas, es que en el pasado se normalizaba tanto que se pensaba que las mujeres éramos objeto, claro, y que todo mundo tenía ese permiso, vamos a decirlo así, de decirnos cualquier cosa que nos pudiera hacer sentir incómodas, y que nosotras teníamos como la obligación de aguantarlo. Y no, vamos cambiando ya estas estructuras, ya no las podemos permitir. Ha cobrado la vida de muchas mujeres. Creo que esa es una señal contundente para que tomemos un paso y nos detengamos a pensar qué estoy haciendo yo para fomentar estas violencias y qué puedo hacer yo para frenar y erradicarlas. Paola, es un gusto de verdad tenerte en esta mesa. Primeramente, déjame decirte que estamos emocionados y contentos todos aquí en Canal 33.2 con tu presencia. Es una presencia, además de la presencia de la licenciada Bautista, de gran valía para nosotros el que tú estés aquí el día de hoy. Si me permiten ustedes comentar, Paola es una mujer de 29 años de edad quien ha sido víctima de diferentes tipos de violencia. Violencia física, violencia emocional, violencia económica y violencia sexual. Y hoy se encuentra aquí frente a todos ustedes para hablar y para que sea
ella quien nos guíe a nosotras las mujeres y también guíe a los hombres respecto a ese daño que queda, esa herida emocional que aún cuando se superan las situaciones siempre va a quedar esa marca ahí. Paola, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y me comentabas fuera del aire, tú te casaste a los 15 años de edad con un hombre de 22. ¿Qué te hace casarte con este hombre mayor de edad? Creo que de inicio no te vas a percatar el por qué, es porque uno lo considera amor, pero realmente a esa edad no sabes lo que es amor o lo que es realmente amar. Hoy en día, ya siendo una persona adulta, siento más que viene desde las carencias que podemos tener. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor el único tipo de amor que yo pude tener fue el evitativo, tal vez, ¿no? O sea, sí te amo, pero por ejemplo como padres no te lo digo con palabras como te gustaría escucharlo. Entonces llega una persona que obviamente te da ese tipo de amor que no conoces, llamémoslo con palabras. Pues yo tenía 14 años cuando empecé a ser su novia. Él tenía 22 años por ahí, él era servidor público. Pues ahora caigo en cuenta que él ya tenía toda una trayectoria, ¿no? Claro. Él ya venía de un matrimonio fallido también. Y pues yo era una niña. Y ¿cuáles fueron los primeros, hoy con tu experiencia, esas primeras banderas rojas que no viste en su momento, pero que hoy ya las pudieras reconocer perfectamente bien? Tal vez cuando te llegan a hacer comentarios pasivo-agresivos, ¿no? ¿Cómo cuáles podrían ser? Por ejemplo, en una ocasión yo calenté de comer y la sopa estaba caliente. Entonces él me dijo que estaba muy caliente, agarró y pues me la aventó, ¿no? Y pues yo me quedé seria, nada más, y ya me dijo así como, ay, no es para tanto, no seas exagerada. No seas exagerada. Entonces pues tú lo callas porque realmente no lo crees muy fuerte, dices, bueno, pues mientras no me pegue todo está bien, ¿no? Porque sí es cierto, tenemos esa cultura. De hecho, depende del tipo de crianza que hayas tenido, siempre se inculcaba el de, pero pues ya estuviste con él, entonces fue tu primer hombre, fue tu primera vez, por supuesto. Entonces pues, claro. Pues ni modo, ¿no? Y uno compra esa idea, ¿no? Uno compra esa idea de pues ni modo. Y no es un ni modo. En mi caso era que yo sí creía estar firmemente enamorada de él. O sea, esa es una verdad, yo estaba muy enamorada de él. ¿Cuántos años duraste casada con él? 10 años. 10 años, Fernando. Y Paula, desde el principio, ahora que tú haces una memoria, desde el principio pudieras decir que hubo estas banderas rojas o fueron incrementando o las empezó a mostrar ya después de un tiempo de relación. Desde el principio. Es que eso es lo grave, ¿no? Es que eso es lo grave. Lo que pasa es que no nos enseña, licenciada Bautista, desde que somos niñas, a identificar. Normalizamos las palabras altisonantes, normalizamos el grito, normalizamos el chiste respecto a la ropa, y entonces desde el momento que vamos creciendo de esa manera, pues lo que vemos, eso es lo normal, esa es la vida que existe. También comentábamos sobre aquella violencia que hoy también cada vez se ejerce más. Yo quisiera pensar que cada vez se ejerce menos por el hecho de que las mujeres cada vez salen más al campo laboral, pero la violencia económica hoy en día también sigue ejerciendo un poder fuerte respecto a las mujeres. Sí, el controlar los ingresos de las mujeres, o las mujeres, por ejemplo, que no trabajan, que han decidido dedicarse al hogar, y cuando también controlan el gasto, ¿no? Te voy a dar, como dice la canción, ¿no? O sea, recordemos la canción de la Bartola. Y con esto tú tienes que comprar la comida, los niños, la manutención, la casa, todo. Y te das cuenta que, por ejemplo, puede tener mayor ingreso el compañero, no obstante, pues es una forma de ejercer el control. Al final de cuentas, todas estas actitudes es para controlar a las mujeres, ¿no? Para, digamos, cosificarlas y decir, tú eres parte de mi dominio.
matrimonio, ¿no? Entonces yo te voy a controlar el gasto, yo te voy a controlar a dónde vas, yo te voy a controlar si tienes o no un vehículo, en fin. Y la violencia económica se ve muchísimo, ¿no? Tanto en las mujeres que están activas con un trabajo, un empleo, como con las mujeres que se dedican al hogar. Y el otro dato interesante es que las violencias pues no son aisladas. Cuando hay violencia podemos identificar diversos tipos de violencia en una sola ámbito, ¿no? En el hogar, por ejemplo, que es el tema que mayormente se presentan las violencias en el ámbito familiar, se puede presentar desde la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial y, como decíamos, va escalando hasta la violencia física, incluso sexual, correcto. Ahí vamos. Tú identificas, por ejemplo, Paola, que ahora que tienes mayor información, dentro del mismo matrimonio puede haber violencia sexual. No porque es mi esposo, soy yo su pertenencia o soy una cosa que él puede disponer al momento. Eso también es violencia, no porque sea el esposo. Vamos precisamente a hablar sobre esta violencia sexual y también sobre cómo reconocer esa admiración respecto al manejo del recurso, porque te doy 5 pesos, pero vieras qué inteligente es mi esposa para administrar con tan poco, hace todo con 5 pesos que le doy. No, aquí detrás de comentarios como esos, vaya que hay un abuso y vaya que hay una burla. Pero vamos a regresar para tocar un tema sensible y le pido a usted, si es sensible este tema, hacerse acompañar por alguien de su confianza, porque vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el testimonio de Paola sobre cómo vivió ella la violencia sexual dentro de su matrimonio. Hacemos una pausa y regresamos. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo A todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. En el Poder Judicial de la Federación, sí te escuchamos. Para las más de 3,000 personas que participaron en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, centrarse en la protección de las víctimas y sus derechos es una prioridad que nos toca a todas y todos. Porque la justicia no es un monopolio del Poder Judicial, es una obligación que debemos garantizar los 3 poderes. Conoce más de este ejercicio de escucha en scjn.gov.mx/encuentro. La Corte contigo. Con la primer mujer electa presidente, apostando por un segundo pulmón para Tijuana y una obra que evitará accidentes fatales, el Ayuntamiento de Tijuana sigue haciendo historia. Con el Parque Recreativo y Deportivo Cerro de las Abejas en la zona este y la rampa de frenado en Boulevard Rosas Magallón, se demuestra que las promesas se cumplen y que cada acción materializada es un paso firme hacia la transformación. Se dice más con los hechos que con las palabras. 24º Ayuntamiento. Tijuana para todos. Por más de 25 años, nuestra prioridad ha sido tu bienestar y el de tu familia. Nos convertimos en los líderes del turismo médico en la frontera más transitada del mundo. Ahora nos encontramos frente a un nuevo propósito: traer para ti uno de los mejores hospitales de la región, porque en CIMSA lo mejor está por venir. Muchas gracias por continuar con nosotros en una emisión más de su programa Pido la Palabra, en esta noche donde estamos poniendo sobre la mesa, y ya lo hemos hecho en otra ocasión, pero es muy importante ahondar y abundar en un tema que cada vez cobra más sentido y cada vez es más violento, precisamente los diferentes tipos de violencias, violencia física, emocional, sexual y económica. Y en esta noche, como ustedes ya lo vieron anteriormente, nos acompaña
la directora, la licenciada Magdalena Bautista, quien es directora del CEJUM, y también tenemos un testimonio sumamente importante que se trata de Paola, quien es una usuaria desde el año 2022 de este Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California. Y antes de ir a un corte, comentábamos que en este segmento queremos hablar sobre cómo vivió Paola, a la cual le agradecemos su presencia una vez más esta noche en Pido la Palabra, cómo vivió en su matrimonio, dentro de su matrimonio, la violencia sexual. Paola, ¿cómo se da esta violencia sexual? Que como dice bien la licenciada, las violencias no son aisladas. Hablamos anteriormente de una violencia emocional a través de comentarios y siempre se va escalando. En este caso, ¿cómo se llega a la violencia sexual? ¿Qué es desde tu perspectiva? Pues en caso me voy a centrar más que nada en una vez como específica. Sí. Fue aquella vez que yo llegué del trabajo, pues dejé mis pertenencias y el papá de mis hijos me dijo que pues quería tener intimidad. Le dije yo que no me sentía bien, que me dolía mi panza, que pues no quería. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Es que tú nunca tienes ganas. E inició una pelea. O sea, fue tan grande la pelea que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero, pero lo voy a hacer para que ya no me estés molestando. Yo simplemente agarré, me recosté en la cama, él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que él se retira, a mí me dio un dolor tan grande, pero tan grande que me tuvo que llevar al hospital. O sea, el dolor que yo sentía me impedía, de hecho, caminar. No podía él. Después de que él terminó, ¿sabes qué? Le dije, yo no aguanto, necesito que me lleves al hospital. No puedo. Y me dijo, pues voy a la farmacia, me dio unas pastillas y el dolor no paraba. Ya era noche y le dije, ¿sabes qué? Pues dile a... Nosotros no teníamos coche en ese tiempo. Le dije, pues dile a la vecina que pues si nos hace el favor de llevarme al hospital. Entonces ellos dijeron que sí, él agarró, como todo un caballero, pues me llevó cargando, ¿no? Porque pues después del acto yo ya no podía caminar. Me llevó al hospital, pues nada más les dije en el hospital que tenía un dolor muy, muy grande que no me permitía pues caminar, y ellos lo que hicieron fue ponerme medicamento. Ellos me dijeron que si yo sabía que se debía el dolor. Yo le dije que no por pena. O sea, yo les dije la verdad, no, es un dolor que me dio y no puedo, no puedo. Me inyectaron, me dijeron, es que esta clínica no te corresponde, pero te vamos a medicar, te vamos a dar para que el dolor pase, la desinflamación que traes se quite y después pues acudes a la clínica que te corresponde. Me dieron el medicamento inyectado. El dolor pasó, pues llegué a casa, me dormí. Al siguiente día pues yo descansaba y me dice, estaba yo en la sala y me dice, oye, ¿puedes subir? Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que pues quiero tener intimidad. Le dije, no puedo. Le dije, no puedo y no lo voy a hacer porque todavía me duele. Es licenciada, aquí estamos viendo lo contradictorio y la violencia en su máxima expresión. Se comete un abuso, porque esto evidentemente, ese día que Paola, esa noche que llega y dice estoy cansada, esto es un abuso, pero te sientes mal y como bien dices, Paola, como todo un caballero, ante la sociedad, ante el mundo, te llevo en brazos para que seas atendida. Ahí es donde se crea esta confusión mental de las víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque por un lado, qué hombre tan amable podemos ver en la calle que llevó a su esposa a ser atendida, pero nadie sabe lo que estaba pasando detrás de esas cuatro paredes. Cada vez es más recurrente esto y eso es común, digamos. Sí, porque al final las mujeres tendemos a sentirnos culpables siempre, ¿no? Y entonces empieza este juego de decir, híjole, qué mala soy yo, pensando, ¿no?, siendo que él pues me está brindando el auxilio. Por otro lado, me siento culpable porque pues soy su esposa y es mi obligación. Entonces yo me estoy negando algo pues que él tiene derechos, ¿no? Entonces es cuando las mujeres también empezamos en estos círculos de la violencia
¿no? Que ya lo conocemos también, en donde pues hay estas etapas de una reconciliación, vamos a decir, o de una etapa nuevamente del enamoramiento, en donde aquí lo tenemos, ¿no? Recurrimos nuevamente a esta fase de la luna de miel después de una agresión, ¿no? O sea, primero sucede la agresión y luego regresamos a esta fase de reconciliación. Luego otra vez empieza a acumularse la tensión por situaciones de violencia psicológica, en donde vuelvo yo a denostar a la persona, en este caso a la mujer, y vuelve a ocurrir la acumulación de esta tensión hasta que vuelve a suceder la agresión, pero siempre voy a regresar a la fase del enamoramiento otra vez, del amor romántico. Las promesas, vámonos de viaje, o te ya, doy un regalo. Perdóname, claro. yo estoy mal, es que mira, es una enfermedad la que yo tengo, en fin. Y las mujeres en esta estructura, pues también nos sentimos culpables, ¿no? Decir, sí, es verdad, pues si yo lo elegí, mi mamá me dice, en fin, muchas voces que tenemos ahí, ¿no? Es que de hecho ni siquiera te das cuenta, ni siquiera sabes que es violencia sexual, o ni siquiera sabes que es violencia económica. La que más reconocemos es la física, porque son los golpes. A mí me tomó mucho tiempo poder identificar que tuve todas las fases de violencia por medio de la terapia, ¿no? O sea, me ha llevado años poder entender lo que ahora entiendo, pero en su momento no te vas a dar cuenta. Y yo sé que muchas mujeres específicamente pasan por eso, pero ellas no saben qué es violencia sexual. Incluso a mí me tomó tiempo aceptar. Porque cuando a mí mi terapeuta me lo decía, yo decía, claro que no. O sea, yo no he tenido ese tipo de violencia, o sea, no sé de qué estás hablando. Y él me decía así. Y lo tienes que aceptar. Y yo le decía, no, se lo tienes que aceptar, pa. Has tenido violencia física, psicológica, sexual y económica. Y sí, te lo digo con toda la empatía que siento hacia ti, pero así es. Ya después, pues te pones a pensar y dices, sí es cierto. Pero en el momento no lo vas a ver así. Tú dices, pues como mujer tengo que cumplir, porque es lo que se ha inculcado, ¿no? O sea, incluso porque yo levanté una acta después en el Ministerio Público y el Ministerio Público me dijo, pero es que tú accediste. Ahorita vamos a llegar precisamente a ese punto de ese despertar tuyo, Fernando. Directora, es que cuando uno escucha estos testimonios, de repente, por eso abría el tema con que es cultural, porque de repente se quiere justificar en que así, si nosotros siendo hombres, en que así crecimos, pero es que no se puede justificar, porque incluso en el testimonio de Paola veo como hasta una preocupación del hombre después de ir a la farmacia y de buscar, como si supiera que en realidad hizo mal. Si, al final del día sí hay una conciencia, ¿no?, de estas violencias que se ejercen, no es como que estén cegados y, ay, es que sí aprendí, pues no, sí saben que están haciendo mal, ¿no? Es totalmente, por eso te decía, no se justifica. Entonces hay que cambiar también nuestra forma de pensar en ese sentido, y es una responsabilidad, lo decíamos ya en la otra vez que platicamos con Carla, de que el tema de las mujeres no es solamente de las mujeres, el tema de las mujeres es de la sociedad en general, y si nosotros queremos construir una sociedad sana, tenemos que fomentar relaciones sanas también, independientemente de cómo haya sido la educación que nos dieron en casa como hombres. Sí, pero ya somos adultos, entonces sabemos perfectamente lo que está bien, lo que no está bien, y si sentimos o nos identificamos, porque también es una responsabilidad de ellos de identificar que a lo mejor algo está mal en mí, hay que buscar ayuda. Hoy en día también hay mucha información para los hombres, en donde incluso hay talleres de reeducación, digamos, nuevas masculinidades, en fin, hay muchos nombres que también los hombres tienen a la mano para que puedan cambiar esas estructuras y esos paradigmas con los que a lo mejor nos educaron, pero no se justifica. Claro, ya la decisión es mía y yo sé que le estoy haciendo un daño a la persona que está compartiendo su vida conmigo. Además, hay un entorno familiar. Claro. En el caso de Paola hay hijos, ¿no? Los hijos son víctimas también de la violencia
violencia, están expuestos a ella, incluso son víctimas directas. También. No sé, Paola, si tú quieras compartir en ese sentido también. Vamos precisamente a escuchar a Paola después de un corte, de una pausa comercial que ustedes me permitan hacer, porque como bien dice, licenciada, la violencia siempre va a ir escalando, lo que incluso puede haber comenzado, ponga por favor, mujeres, mucha atención, lo que puede iniciar como un juego de un pequeño empujón puede llegar, aunque a usted le parezca exagerado, hasta un feminicidio. Atención, atención a las banderas rojas que en todo momento están ahí. Vamos a hablar en el próximo segmento y Paola va a dar testimonio también de cómo es que esto va escalando hasta llegar a la violencia física, la más evidente, pero no por ello la número uno, porque la número uno, como bien nos está diciendo la licenciada Bautista, ya está siendo la violencia psicológica. Una pausa y volvemos. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real, pero lamentablemente esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. En el Poder Judicial de la Federación, sí te escuchamos. Te agradecemos a ti y a las más de 3,000 personas que participaron en el Encuentro Nacional para una agenda de seguridad y justicia. En conjunto, detectamos los principales retos en las materias de seguridad y justicia. Para atenderlos, debemos fortalecer las instituciones involucradas a nivel local y federal, desde policías y fiscalías hasta quienes emiten las sentencias. Espera los resultados en scjn.gov.mx/encuentro. La Corte contigo. El 24º Ayuntamiento de Tijuana sigue haciendo historia. Además de contar con la primera mujer electa como presidente, por primera vez en 25 años se logró una ciudad libre de deuda, trabajando desde el primer día en base a ejes rectores para el cambio verdadero en nuestra ciudad. Se demuestra que las promesas se cumplen y que cada acción materializada es un paso firme hacia la transformación. Se dice más con los hechos que con las palabras. 24º Ayuntamiento, Tijuana para todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Pido la Palabra en esta noche donde estamos escuchando un testimonio sumamente importante de Paola García, la señora Paola García, quien fue víctima de violencia en todas sus manifestaciones. Le damos, como siempre, nuestro agradecimiento y de igual manera, y como en cada segmento lo vamos a seguir haciendo, a la licenciada Magdalena Bautista, quien es la directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, en un tema que nos compete a todos, a hombres, a mujeres, a la sociedad completa. Paola, nos quedamos y es muy importante escuchar cómo esta violencia que inició con una violencia emocional a lo largo de tus 10 años de matrimonio escaló a la violencia económica también. Pero llegamos a la violencia, también hablamos de la violencia sexual y llegamos a la violencia física. ¿Cómo Claro. se llega a ese momento? Pues en caso particular, eso se empezó a ver desde el primer año de matrimonio. O sea, pasando el primer año de matrimonio, cuando yo di a luz a mi primera hija, a partir de ahí se empezó a tornar ya violento. Entonces fue la primera vez donde pues fue nada más una cachetada, ya después la siguiente vez fue una cachetada y unos empujones. Entonces conforme va, pero yo no le prestaba tanta importancia. Porque yo decía, no, pues es que es el papá de mis hijos, tuvo un mal día. Porque incluso tienen la capacidad de hacerte dudar hasta de ti misma, ¿eh? Sí. Porque si tú no me hubieras reclamado, yo no me hubiera enojado, yo no te hubiera pegado. Y entonces uno dice, sí, es cierto, es que si no le hubiera reclamado y me hubiera quedado callada, nada hubiera pasado. Entonces así se van pasando los años. En una ocasión en específico recuerdo que él me golpeó tan fuerte en donde yo no salí de mi casa por ahí de 40 días. Pero fue una golpiza en donde yo estaba morada por donde me vieron. O sea, estaba hinchada de la cara, del cuerpo, de los labios. ¿Cuál fue el gran pecado que cometiste para que este ser llegara a eso?
No, él tenía un problema de alcoholismo. Entonces, no quiero decir que en su momento sí me culpé, porque yo le dije, él se fue a acostar y yo le dije que quería hablar con él. Le dije, ¿sí podemos hablar? Y él se paró como si nada, se paró, se puso el pantalón, se puso los zapatos, ni siquiera me dijo agua va. O sea, realmente me empezó a golpear, yo terminé incluso hasta desnuda de los forcejeos. En donde ya me vi perdida fue cuando estaba yo tirada y me estaba zafando porque él me tenía de la cadera. Me estaba zafando y él con su otra mano me estampó en el piso. Entonces ahí ya no pude hacer nada. ¿Estaba alcoholizado en ese momento? Estaba alcoholizado. Ya no pude hacer nada. Me vi perdida. Yo dije, en mi mente, que sea lo que Dios diga. Eso fue al año, Fernando, y duró este matrimonio 10 años. ¿Qué hace que una mujer que comenzó, vamos a recordar, que esto comenzó con una sopa que estaba caliente de más? Y fíjese hasta dónde estamos llegando, a hablar de una golpiza tal para que una mujer con una criatura de 1 año, tendría aproximadamente, estabas prácticamente poco tiempo de parida, que había nacido tu criatura, Paola, para que una mujer tenga que resguardarse y esconderse en su domicilio 40 días tras una golpiza. Y es que es impresionante porque cuando hablamos de los feminicidios y cuando hablamos específicamente de los feminicidas, pareciera que hablamos de personajes de películas que son como expertos en estos crímenes, pero en realidad cuando vemos caso por caso, pues son personas que parecían comunes y corrientes, pero que fueron escalando la violencia. No sé si haya una cifra directa, digo, no la quiero poner tampoco en jaque, pero a mí me llama mucha atención que la mayor parte de los feminicidas no es que hayan cometido otros delitos antes de ese feminicidio, sino que se convierten en delincuentes a partir de esa violencia que ejercen sobre una mujer que en muchos de los casos son sus propias parejas. Sí, hay, digamos, no hay una tipología, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para estas personas. Y efectivamente tú los puedes ver totalmente funcionales. Integrados. Exactamente. Sí. Incluso a lo mejor tienen una muy buena imagen en sus trabajos, ¿no? Que impecable. Sí. Y no te imaginas lo que pueda suceder cuando cierran la puerta y al interior de sus hogares. Realmente a veces no se pueden identificar. Tú los puedes ver, pueden ser hasta tus amigos. No te das cuenta de lo que realmente son capaces de hacer cuando ya se encuentran en la intimidad de su hogar y el ejercer este poder que se ejerce ante las mujeres en este ámbito familiar, ¿no? A veces lo puedes identificar en el ámbito laboral cuando estas personas pueden llegar a tener algunas actitudes que intimiden a otras mujeres, ¿no? Lo que se conoce como el acoso o el hostigamiento, si es que hay una relación de poder. Pero puede ser como muy normal, ¿no? Lo puedes ver como muy normales, ¿no? A lo mejor no se dio cuenta Paola desde el principio, lo vio como una buena persona, ¿no? Sí, era lo que yo les iba a comentar. De hecho, él era muy tranquilo, ¿eh? En apariencia, él era muy tranquilo. De hecho, hubo un tiempo donde yo me mantenía callada, yo no le decía a mi familia y ellos siempre me decían, no, él es un gran hombre. Exacto. Él es un gran hombre. Él decía mi mamá, si yo lo mando a las tortillas, va. Ay, o sea, si yo le digo cualquier cosa, él lo hace. Es que son amables hacia afuera. Sí. Es que son amables. Esa apariencia, ese es un perfil, muy fácil de identificar en ese sentido. Son amables por fuera. Lo que sucede en esas 4 paredes es una monstruosidad. Pero además, Carla, ¿cómo nos aplauden? Porque, pues, digo, soy hombre, ¿cómo nos aplauden cosas tan sencillas que a una mujer no le aplaudirían, ¿no? Por ejemplo, ir por las tortillas. Es como una actividad muy cotidiana en una familia en donde hay hijos hombres y hay hijos mujeres. Cuida a los hijos. Me ayuda a cuidar a los hijos. Que una mujer haga ese tipo de actividades y cuando lo hace un hombre es como algo que se nos tiene que aplaudir. Justo en ese tema que comentas, yo vengo de una familia en donde somos puros, mis papás son divorciados y mi mamá
mucho tiempo decía, es que fue muy buen papá. Hasta que un día le dije, oye, Ma, pues fue un papá que como tú hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, como ahorita que menciona Paola, cómo también se nos atribuyen cosas tan sencillas y tan cotidianas como si fueran cosas sorprendentes, ¿no? Pero eso es muy bueno lo que estás comentando, Fernando, precisamente por tu juventud y por tu ser hombre. Hoy en día los jóvenes deben entender que no merecen un aplauso por ir por las tortillas o por cuidar a sus propios hijos. Sí. Paola, retomando lo que estabas comentando, dime algo. ¿Cómo justificaste tu ausencia de estos 40 días encerrada en tu casa a causa de los golpes ante tu familia? ¿No te preguntaban, oye, Paola, no has hablado, no te hemos visto, ¿cómo estás? ¿Cómo se justifica? Yo siempre he sido, no quiero decir como aislada, pero siempre me enfoqué únicamente en mi familia. O sea, y mi familia pasó a ser mi esposo y mis hijos, ¿no? Entonces yo vivía para ellos. Solamente dejé ir a casa de pues yo no vivía con mis papás. Dejé de ir y solo una prima una vez fue y me tocó la puerta. Y le dije que no podía salir. Y me dijo que por qué. Y ya le abrí el portón porque ya son casas grandísimas. Y ella se sorprendió demasiado y me dijo, no te puedes quedar callada. Pero él era servidor público. El temor ahí entra otra vez. Él era servidor público, o sea, él pues tenía muchos conocidos. Ya como ¿qué será? Quizás como a los 25 días, ya que los golpes habían cesado un poco, me enfermé, me dio fiebre. Y ya fue cuando tuve que ir como a casa de mi mamá. Pero mi familia lo apreciaba mucho. Mi familia lo apreciaba mucho. Incluso sí me llegó a decir una persona, es que tú tuviste la culpa, porque tú eres bien exagerada porque él toma. Yo nunca he tomado, o sea, yo no tengo ningún tipo de vicio. Y para mí era molesto. Entonces, cuando tú estás en un entorno donde todos tienen un vicio y tú no, la que está mal y la loca eres tú. Pero no es así. Pero tú no te das cuenta, tú dices, es que yo estoy mal. Es correcto. Ha dicho algo muy importante, lo dijiste hace un ratito, en donde llegas a dudar incluso de tus propias capacidades, porque todos los demás tienen una opinión positiva del personaje y ella que está viviendo esta situación, digamos que no le validan la situación que ella tiene, ¿no? Porque todos los demás dicen, no, es que es muy buena persona y algo está mal contigo, ¿no? Cuando no es así. Pero es tanta ese mensaje que se llega que no te das cuenta. Y no es fácil, ¿no? La gente puede pensar, pero ¿cómo es posible? Sí, no. Es muy difícil. No es nada fácil. Y si a eso le agregamos, es servidor público, conoce a muchísimas personas, entonces también lo que sucede, el miedo también, que precisamente vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a regresar con estas conclusiones, pero no sin antes que Paola nos explique qué es lo que sucedió para que ella en el primer año vive esta violencia física, además de las otras violencias. Pasan 10 años más, continúa casada con este hombre y tiene a un segundo hijo. ¿Qué es lo que la lleva a tomar estas decisiones? Y también nuestras conclusiones, porque quiere que le diga algo. De todo, absolutamente de todo se sale. Basta con que usted, si es que lo está viviendo, levante la mano para que se dé cuenta que usted, mujer, no está sola, que siempre hay una mano amiga, hay una luz al final del túnel, y con eso vamos a regresar. Una pausa y volvemos. Disfruta el verano con los golpes de ofertas en El Florido. Melón chino, $13.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Pepino verde, $13.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Mayonesa Wilson, un galón, $179.90, ¡qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! Gas Silsa, contigo en cada momento. Día a día estamos comprometidos para llenar tu vida con calor y energía que necesitas. Gas Silsa, siempre cerca de ti para brindarte el mejor servicio de gas LP en el noroeste, con la calidad y seguridad que mereces. Nos vemos en tu hogar, negocio y estaciones de carburación. Pide tu gas al 664-971-7171. Gas Silsa, contigo en cada momento. Por más de 25 años, nuestra prioridad ha sido tu bienestar y el de tu familia.
nos convertimos en los líderes del turismo médico en la frontera más transitada del mundo. Ahora nos encontramos frente a un nuevo propósito: traer para ti uno de los mejores hospitales de la región, porque en CIMSA lo mejor está por venir. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche en su programa Pido la Palabra. Y antes de irnos a este corte, dejamos en el aire esta pregunta, Paola. Después de haber pasado por las diferentes violencias, haber llegado a la violencia física garrafal que nos comentábamos en el segmento anterior, en el primer año de matrimonio, después de que nace tu primera, ¿era niño o niña? Niña, tu primera niña, ¿cómo es que permaneces en ese matrimonio durante 10 años y con otro hijo más? Porque si bien la única violencia que podía identificar era la física, creo que ni siquiera le tomaba tanta importancia. Porque yo decía, él es el papá de mis hijos. ¿Quién me va a querer con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? Porque yo no trabajaba. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces siempre está la firme creencia de que voy a cambiar. Siempre, siempre. Y te quieres mantener a eso. Incluso cuando llega a haber una separación, pesan más los buenos momentos que los malos. Y te hace regresar. Te hace regresar. Entonces van pasando los años, llega el momento donde ya no se hace sostenible. En mi caso particular, colapsé. O sea, después de muchos años ya no pude. La violencia física y la violencia psicológica que él ejercía ya era demasiado. Llegué al punto en donde yo me quise quitar la vida. O sea, dije, yo ya no puedo, ya quédate con todo, porque en ese tiempo él se había llevado a mis hijos y siempre estaba, incluso desde lejos, desde lejos. Entonces llegó un momento en donde yo dije, ya no puedo, estoy sola. Dije, estoy sola y que se quede con todo, que se quede hasta con mi vida. Y fue la primera vez que yo intenté quitarme la vida. Después de eso, pues, fui internada aquí en el hospital de Tijuana. Estuve internada, salí, él regresó. Y porque digno él ya dijo que me traía los papeles del divorcio a que se los firmara, que él ya no me quería hacer ningún daño, le dije yo que sí. Entonces ya él estando aquí en Tijuana, él me dice que él me quiere mucho, que él ya va a cambiar, que yo soy el amor de su vida, que lo perdone. Pero mis hijos ya no estaban conmigo, él se los llevó. Entonces le dije yo que quería a mis hijos de vuelta. Compro yo los boletos porque obviamente él no tenía dinero, porque él nunca tenía dinero. Compré yo, todavía me pidió dinero prestado para que él regresara a Tijuana. Yo le presto el dinero del boleto de avión y le doy quizás 20,000 pesos más para que él compre todos los boletos de regreso a mis hijos. ¿Ya estabas trabajando, Paola? Porque ya estabas trabajando. Yo ya trabajaba. Entonces le doy para que él viaje otra vez a Ciudad de México, traiga a mis hijos y todo, pues todos los gastos que conlleva. Le digo, está el dinero, tráeme a mis hijos. Entonces vino mi familia, ahí fue cuando mi familia se dio cuenta. Después de lo que yo hice, ellos vinieron, pues yo les platiqué la situación que estaba viviendo, lo que había sido, el que yo ya no podía permanecer a su lado porque ya no podía. Entonces mi familia viene, se queda quizás muy pocos días y regresan a la ciudad de origen, que es el Estado de México. Él se queda aquí en Tijuana. ¿Ya con los papeles de divorcio firmados? Nunca me los dio. No te los dio. Nunca me los dio.
Nunca me los dio. Yo le dije que sí estaba bien, que tramitara el divorcio, que yo no Pareciera tenía, como amenaza, ¿no? que yo ¿verdad? no tenía problema, ¿no? Pero él siempre me molestaba, siempre. ¿Con qué? Él tomaba mucho y él decía que yo era una mala madre. Incluso cuando él se llevó a mis hijos, él levantó un acta en el Ministerio Público donde él dijo que yo golpeaba a los niños y me mandó una foto donde mi hijo traía como una marca en la espalda. Yo llegué a creer que yo se le había hecho a mi hijo. Yo lo creí, ¿eh? Yo dije, es esa no me acuerdo, mental. pero si él dice es verdad. Claro. Así lo dejé, sin más. Dije, si hay algo que yo tenga que pagar, lo voy a hacer. Fíjate el daño emocional, Fernando, ¿hasta dónde? Entonces, él regresa con los niños y yo ya no dormía. Él se despertaba, yo dormía vestida, dormía hasta con ropa, en el cuarto de mis hijos, con mi celular y mi bolso en la cama. Y él se despertaba y yo decía, mi cuerpo temblaba, yo ya no era yo. Y yo decía, Pau, él no sabe que estás despierta, no te muevas, solo no hagas ruido. Y él se volvía a ir. Entonces, después de eso, porque le digo que ya la ansiedad en mi cuerpo ya me estaba matando, o sea, ya para ese tiempo ya estaba yo medicada, ya recibí ayuda psiquiátrica y psicológica, pero él seguía ahí, él no se iba porque él no me iba a dejar. Pareciera que no te reconocías a ti misma, es lo que es una disociación, ¿no, licenciada? Sí. Es una disociación cognitiva, esto que estamos escuchando, que estás mencionando, Paola. El tiempo en televisión es muy corto y vaya, Fernando, que pudiéramos seguir hablando de esto por muchísimo tiempo más. Sin embargo, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel y siempre que uno decida, basta con decidir y saber que uno no está solo para que esto comience a cambiar. Y para eso, licenciada Bautista, es que está el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué pueden encontrar las mujeres en este Centro de Justicia? ¿A dónde acudir? A ver, que Paola nos... De todo. ¿Cómo fue? De todo. Una vez que yo supe del Centro de Justicia, la verdad es que yo no iba con muchas expectativas. Yo dije, pues me van a orientar y me van a decir a dónde tengo que ir y pues yo lo voy a hacer. Muy amables, desde que yo llegué a esas instituciones fueron muy amables. Me atendió en aquel tiempo una trabajadora social, Paola Ortiz, me parece, la licenciada Paola Ortiz, perdón. Me atendió muy amable, me atendió una licenciada, la licenciada Paulette Rodríguez, y una psicóloga, no recuerdo el nombre de la psicóloga, pero empezaron a platicar conmigo, les empecé a narrar la situación y yo seguía en lo mismo. Yo dije, ya es tarde, ¿cómo me voy a ir a mi casa, no? O sea, yo bien preocupada porque iba con mis 3 hijos. Hablaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? Tu caso pues sería muy... no te podemos dejar ir. No, eso es importante. No, porque estás en riesgo. Ellos desde el primer momento en que yo llegué a las instituciones de SEJUM, jamás me quedé sola. Ya pasaron 2 años y SEJUM sigue conmigo. Desde las primeras horas que yo estuve con ellos me proporcionaron un refugio para mis hijos y para mí, en lo que se me giraban todas las medidas que yo necesitaba para que esa persona ya no se pudiera acercar a mí. Me dieron asesoría, el trabajo social, psicología, me albergaron. Después de eso, que empezamos los trámites y todo, me otorgaron una beca para que yo pudiera seguir mis estudios universitarios. O sea, fue inicialmente gracias a SEJUM y a todos sus esfuerzos que si hoy en día yo me mantengo viva, me mantengo fuerte y me mantengo firme, ha sido gracias a ellos, al Centro de Justicia de Baja California. En una palabra, Paola, para concluir, ¿quién es Paola hoy, después de todos estos años y después de SEJUM? Híjoles, es una mujer como más decidida, más fuerte con una mayor convicción. No, yo sé que siempre va a haber miedo para todas las mujeres que estén pasando por esa situación,
Yo sé que les da mucho miedo, yo sé que se sienten solas, pero no estamos solas, no estamos solas. En Baja California existe el Centro de Justicia para las Mujeres, su atención es 24 horas todos los días y yo estoy segura que ahí las van a poder ayudar. No se queden calladas. Ahí está, no precisamente, Paola, la línea de emergencia, la estamos viendo en la pantalla. Licenciada Magdalena Bautista, muchísimas gracias una vez más por su presencia en un tema que vamos a seguir tratando, porque queremos muchas Paolas fuertes, queremos muchas mujeres. La palabra probablemente esté muy utilizada, pero es la verdad. Muchas mujeres empoderadas. Así es. Hoy te damos voz. Hoy te damos el cuadro, Paola, como el claro ejemplo de que se puede salir. Y aquí tenemos el claro ejemplo de una mujer valiente, una mujer que levantó la mano. Y de la otra persona, Paola, mira, ya, no nos interesa, porque quien nos interesa son mujeres como tú. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a la directora, gracias a Paola por venir y visitarnos y darnos estos testimonios y sobre todo pues aprender de estos temas y concientizar sobre estos temas que tenemos mucho que trabajar. Exactamente. Ahí están toda la información, dónde puede usted acudir. Hemos estado a lo largo de este programa pasando los números de teléfono del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California. Por favor, no tenga vergüenza, no tenga miedo por lo que usted esté pasando. Aquí están, licenciada, siempre para ayudar el CEJUM. Muchas gracias y muchas gracias a Paola porque su voz es muy poderosa y sabemos que puede identificarse con muchas mujeres. Que sepan que no están solas. Exactamente. Y a ustedes por el favor de su atención, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Pido la Palabra. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y recuerde, por favor, usted no está sola y absolutamente todo tiene solución. Vivamos mejor y vivamos sobre todo como mujeres seguras. Buenas noches. Con la primera mujer electa y el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los tijuanenses de manera integral, con obras y acciones prioritarias de los ejes rectores de seguridad, infraestructura, economía, bienestar y honestidad, seguimos haciendo historia. Con una administración de finanzas sanas y libre de deuda, se demuestra que las promesas se cumplen y que cada acción materializada es un paso firme hacia la transformación. 24º Ayuntamiento. Tijuana para todos. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Intermedia presenta. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda.